¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Troquelando Ideas. Mi nombre es Ernesto Vázquez. Quiero darles las más cordiales bienvenidas a este nuevo episodio donde estaremos viendo, quiero contarles más que nada cómo inicié en este mundo de los troqueles, cómo iniciamos en esto de la manufactura. Y quiero compartirles algunos tips que me sirvieron bastante cuando yo iba iniciando en esto de los troqueles. En esto de los troqueles pues tengo ya bastante tiempo, no sé, tal vez cerca de alrededor de unos más de 15 años sí tengo, pero no inicié en esto de los troqueles al 100%. Yo inicié en esto, en el mundo de los moldes para inyección de plástico. Es decir, yo trabajaba para una empresa que tenían inyectores de plástico, fabricaban refacciones para el hogar, lo que era vasos para licuadora, portavasos, tapaderas, ese tipo de cosas, ¿no? Eso lo fabricaban en esa empresa. Entonces, en esa empresa también tenían troqueladoras, troquelaban también partes para las licuadoras, todo ese tipo de piezas, ¿no? Llevan muchas partes. Entonces yo trabajaba ahí con un maestro que tuve, creo que todavía vive. Un saludo para mi maestro José Luis. Este señor, pues la verdad, mis respetos, porque todo lo que sé dentro de lo que cabe me lo mostró él, me lo enseñó él. Él fue muy buen maestro. Estuve aprendiendo con él muchísimas cosas. Aprendí desde lo básico de las máquinas, cómo cuidarnos de no sufrir algún accidente, que todo estuviera bien, la precisión, darle precisión a las piezas que fabricáramos, ¿no? Ajustes y demás. Yo con él inicié cuando yo tenía cerca de 18 años aproximadamente. Yo recuerdo que entré a esa empresa pues muy joven. Yo tendría como unos 18 años aproximadamente cuando entré ahí con él. Y entré como todos en el área de maquinados, ¿no? Pues entré barriendo la rebaba, limpiando las máquinas, viendo cómo trabajaban. Porque pues básicamente era eso, ¿no? Iniciar, ver cómo era el proceso de maquinado, el porqué de las cosas, cómo afilan la herramienta y demás. Con él aprendí muchísimas cosas. Él me enseñó todo lo que es máquinas y herramientas, torno, fresadora, rectificadora de superficies, las tolerancias que hay, no sé, tal vez como para afilar, la velocidad y el avance para maquinar piezas, el diferente tipo de aceros. Aprendí bastante con él, muchísimas cosas que aprendí con él. Él me ayudó muchísimo. Entonces fue un oficio que mientras estaba yo estudiando, pues lo fui aprendiendo también y me gustó bastante. Entonces me clavé y empecé a estudiar esta carrera. También conocí a otros maestros en el transcurso del tiempo. Uno de ellos fue un señor que se llamaba Mario, creo que era de Toluca. También me enseñó muchas cosas. Tenía unos métodos de enseñanza bastante particulares, un poco complicado el señor, pero me enseñó bastante en ese tiempo que yo estaba en el taller, dentro del taller. Yo inicié con ellos, les comento, yo tenía como 18 años, estuve trabajando en esa empresa muchísimo tiempo. Pasó el tiempo y mi maestro, que era José Luis, él se iba a regresar a su taller. Él tenía un taller donde seguía brindando servicios a empresas de fabricación de moldes para inyección de plástico. Entonces, cuando él me dijo que se iba a salir, pues para mí fue un poco desalentador en el aspecto de ¿y ahora qué voy a hacer sin él? Porque yo estaba acostumbrado a trabajar con él. Todo lo que yo no podía hacer o algo que se me atorara dentro de los procesos, cualquier otra cosa, pues él me lo resolvía. Entonces, cuando él me dijo que ya no iba a estar ahí con nosotros, sí, no sé, pensé muchas cosas. Pensé como de, pues si él se va, ¿ahora qué voy a hacer yo? Tal vez me voy a salir o qué voy a hacer. Pero por otro lado también fue como
bueno, él ya se va, entonces tal vez esta es una oportunidad nueva para yo crecer. Igual me quedé en la empresa sin ningún contratiempo. De hecho, para ese tiempo, cuando él se salió, yo los moldes que tenían en la empresa ya los conocía a la perfección. Es decir, ya sabía si alguno de los moldes necesitaba cierto tipo de mantenimiento, si había que fabricar refacciones especiales para algún molde. Si alguna de las piezas se quebraba, pues ya sabía básicamente cómo repararlas, ¿no? Ya tenía un poco de callo, por decirlo así, ¿no? Como decimos aquí en México. Entonces, para ese tiempo que el señor se va, que mi maestro se va, pues yo me quedo de encargado de área. Y lógicamente ahí donde surgen muchas cosas que yo creo que no solo a mí me ha pasado. Ahí surgieron muchas personas que pues fue el típico de ya no le sigas, ya no hagas esto, dedícate a hacer otra cosa, tal vez porque veían en mí algo de potencial, o no sé, desconozco, yo hablo desde mi ignorancia. Entonces empecé a estudiar diseño en 3D, empecé a especializarme en esto del diseño 3D, de los moldes, de maquinar en CNC, porque en ese tiempo yo todavía no sabía maquinar en CNC. Y siempre hubo por ahí un compañero, nunca falta, que siempre te desalienta, ¿no? No estudies eso no te va a servir para nada, eso no te va a llevar a nada. Entonces, pues como primer tip, yo les recomendaría que nunca escuchen personas así, nunca escuchen personas que tal vez no están cómodas con su vida, o tal vez no quieren verte brillar, o tal vez ven en ti potencial que a lo mejor ni tú siquiera has visto. Entonces, uno de mis consejos es: no escuches a las personas que te aconsejan algo que no están haciendo. Tal vez, como un ejemplo, si él no está donde tú quieres estar, pues no lo escuches. Entonces, eso me pasó mucho a mí. Era el típico de: ¿para qué estudias eso? ¿Para qué estudias tanto? Eso no te va a servir. ¿Dónde has visto que necesiten eso que estás estudiando? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo nunca lo escuché, yo seguí trabajando, yo en mi mundo y ellos en su mundo. Entonces, poco a poco fui aprendiendo pues más cosas. Muchas de las cosas que aprendí, las aprendí yo solo, sobre la marcha, y básicamente las aprendí como quien dice a fuerza, porque como ya no estaba mi maestro, pues era de: ahora estás tú solo en el ruedo, ahora tú averíguatela y pues adelante, saca el trabajo, ¿no? Y así aprendí muchas cosas. A los 21 años yo estaba trabajando ahí en la empresa. A los 21 años yo hice mi primer molde para inyección de plástico. Fue un molde para un portavaso de licuadora. Digamos que la pieza era similar a un molde que ya tenía la empresa. Entonces lo único que hice yo fue copiar el sistema que ya tenía otro molde con las medidas del portavaso nuevo. Hice todo, maquiné placas, escuadré placas, cavidades, el área de enfriamiento, la contracción del plástico. Ya para ese tiempo ya había aprendido la contracción de los diferentes tipos de plástico. O sea, ya había aprendido muchas cosas en ese tiempo, y a los 21 años hice mi primer molde para inyección de plástico y gracias a Dios funcionó a la perfección, no sacó nada de rebaba. Se lo mostré al señor que me enseñó y él como que le dio gusto, le dio orgullo que yo lo hubiera hecho sin ayuda de él, y eso me motivó pues a seguir dándole, ¿no? Pasó el tiempo, hice otros moldes, copié otros moldes, también hice algunas reparaciones de unos moldes que estaban ahí con ellos. Y un día, así de la nada, me dice uno de los dueños de la empresa, era el papá y los hijos. Y llega uno de ellos y me dice: ocupo que hagas estos troqueles para unos quemadores de estufa. Y le dije: oye, pero yo no he hecho troqueles. Me dice: ¿no le haces? Si haces moldes, pues tienes que hacer troqueles, ¿no? El típico de si sabes tornear, pues debes de saber hacer aviones, ¿no?
Entonces yo le dije, no, pero es que son cosas muy distintas. Una cosa es hacer moldes y otra cosa es hacer pues los troqueles. Y me dice, no, tú, es lo mismo, te lo dejo. Entonces me dejó la pieza que yo iba a fabricar y pues me tocó a la brava también de empezar a ver, pero para ese tiempo nosotros ahí en la empresa no contaban con ningún programa CAD para diseño. Entonces yo no trabajaba ni con SolidWorks ni con AutoCAD, con nada. De hecho los estaba estudiando, pero no trabajábamos con eso. Entonces me tocó hacer esos troqueles, pero a la vieja escuela, a puro papel y lápiz. Y recuerdo que yo le dije al dueño, necesito 3 piezas de cada pieza que necesites tú que te fabrique. Me dice, ¿3 piezas para qué? Tú tráeme las 3 piezas y yo me encargo de hacer la magia. Ok, está bien. Las 3 piezas eran pues para una... La partimos a la mitad totalmente para ver cómo estaba ensamblada y engargolada por dentro. Otra pieza la dejamos intacta para ver cómo era el resultado final, a qué punto queríamos llegar. Y la tercera pieza, perdón, la desenvolvimos toda y sacamos el blanc. De esta pieza era una pieza embutida que tiene perforaciones por donde sale la flama de los quemadores en la estufa. Entonces lo que hicimos fue básicamente desengargolarla toda, desarmarla, y la parte que está embutida, la que tiene los agujeritos, lo que hicimos fue enderezarla con un martillo para sacar la medida del blanc, de la ficha, por decirlo así. Nosotros le decíamos ficha. Entonces la enderezamos con un martillo, pero obviamente esa pieza, como ya estaba embutida, ya estaba doblada, pues estaba estirada la lámina. Entonces el disco que nosotros sacamos pues no era la medida original. Entonces lo que hicimos fue recortar varios discos de diferente diámetro, es decir, no sé, tal vez uno de 4 pulgadas, otro de 4 pulgadas y medio, o tal vez menos, ¿no? Entonces íbamos haciendo diferentes discos. Pero antes de hacer el troquel del embutido, lo que hicimos fue hacer un troquel piloto. Otro tip que les quiero pasar: cuando ustedes vayan a hacer algún troquel, ya sea de embutido o de alguna pieza en específico, antes de hacer totalmente el troquel, hagan un troquel piloto. ¿Qué es un troquel piloto? Digamos que si tú vas a hacer una pieza embutida, antes de hacer todo tu proceso, de si es que va a ser progresivo o lo vas a hacer en varios pasos, digamos, antes de hacer la pieza final, haz un troquel piloto, que vendría siendo el macho y la hembra de la pieza que quieres formar. ¿Para qué? Para ver cómo se comporta la lámina que tú vas a utilizar ya en el proceso, porque eso es bien importante. Un ejemplo, si vas a utilizar lámina muy chiclosa o muy blanda, tiende mucho a estirarse. Puedes ver ahí el comportamiento de la lámina. Entonces tal vez si usas una lámina muy chiclosa, podrías hacer la pieza en menos pasos. Ahora, si usas una lámina muy dura, tal vez necesitarías hacer tu pieza en más pasos para lograr la altura que requieres. Todo depende de la lámina. Entonces para eso es recomendable hacer troqueles piloto. Entonces lo que yo hice en esa ocasión fue hacer el punzón y la hembra de la figura de la pieza, para ver qué diámetro real era el que iba a necesitar para fabricar ese troquel. Entonces empecé a hacer pruebas hasta que determinamos la medida exacta, ¿sí? Entonces ya que tuvimos la medida exacta, ya sabíamos de qué diámetro íbamos a cortar el blanc o la ficha, ¿sí? Ok, entonces ya teníamos esos 2 pasos súper importantes para el troquel. Ya podíamos empezar a trabajar. Otro de los retos que tuvimos fue darle exactamente la distancia donde van los agujeritos para el quemador. Entonces, si no se lo dábamos exactamente donde iba, o nos quedaban los agujeritos más arriba o nos quedaban los agujeritos más abajo. Entonces lo que hicimos
Lo mismo, recuerdo que usábamos brocas súper pequeñas y simulábamos los agujeritos en los blanks que ya teníamos, ya sabíamos qué medida requeríamos el blank. Entonces hacíamos los agujeritos con el taladro, simulándolos, y embutíamos la pieza. Ya determinábamos del centro del blank hacia la orilla, no sé, por decirlo así, no sé, son 2 pulgadas, 1/8. Vamos a hacer la primera prueba. Y anotábamos todo en papel y hacíamos pruebas. Ya después de la prueba, doblábamos, caray, quedó muy arriba, ok, entonces redúcete. Entonces 2 1/8 nos vamos a reducir a 2 pulgadas, no sé, 50 milésimas. Y así nos íbamos reduciendo hasta que le atinábamos exactamente a la medida. Así trabajábamos nosotros porque pues no teníamos software, no teníamos absolutamente nada. Era puro papel y lápiz. Y así es como trabajábamos con esos troqueles. Empezamos, ya cuando teníamos las medidas reales, hicimos un troquel progresivo, un troquel donde metías la lámina, punzonaba primero los agujeritos de alrededor, de ahí avanzaba y de un solo corte cortaba el blank y embutía la pieza. Entonces eran 2 pasos: primero punzonabas, cortabas y embutías, y ya salía la pieza ya casi terminada, ¿no? Por decirlo así. Y a la parte de abajo pues era igual una pieza circular con un barreno central para lo que es el tubito donde entra en la estufa. Eso fueron otros troqueles, pero ese troquel, el del embutido, el que llevaba los agujeritos, fue el troquel que más nos costó sacar, porque no teníamos realmente nada con qué apoyarnos. Entonces fue básicamente un reto. No había ni software, no había ni experiencia en troqueles, o sea, pues era un poco complicado, pero lo logramos sacar. En ese tiempo yo pienso que tendría yo algunos 23 años, por ahí más o menos, y de esa línea de troqueles hicimos varios modelos. Me recuerdo que hicimos unos troqueles para un quemador, que es como una H, es un tubo y es una forma de una H con agujeritos. Para troquelar esos agujeritos también nos costó mucho trabajo, y ahí descubrimos que la velocidad de troquelado influye muchísimo en cuestión de punzonado y en cuestión de embutido. Entonces teníamos muchísimos problemas, se nos quebraban, ya que los punzones eran de 1/8 de diámetro. Entonces ya se imaginarán, súper delgaditos, y se nos estuvieron quebrando y quebrando y quebrando. Y pues como yo tenía todavía el contacto de mi maestro, recuerdo que le hablé: oye, fíjate que tenemos un problema con un troquel, así, nos está pasando. Y ya me dice: ¿en qué máquina lo estás metiendo? No, pues en la máquina tal, una Niágara, tal. No, esa máquina es muy rápida, dice, bríncala a la troqueladora fulana de tal, es muy lenta. ¿En esa? Sí, ok. Pues santo remedio, troquelamos lento y los punzones nos duraban muchísimo tiempo. Entonces ahí es donde aprendimos otra cosa. También la velocidad del troquelado influye mucho tanto en el embutido y en el punzonado. Entonces todo eso se me iba grabando en la cabeza, ¿no? Porque pues no teníamos absolutamente nada donde guardar nada. Entonces toda la información la guardábamos en las libretas, apuntábamos la medida de los blanks, la medida del diámetro, cuestión de temple también. En ese tiempo nosotros templábamos en un horno, y el temple era a puro ojo, era estar viendo que que la pieza se pusiera color amarillo, casi así como está el letrero, así casi. Ya cuando llegaba así, empezaba a soltar una pequeña cascarita, era el momento de meter la pieza al temple. La sacábamos, la metíamos al aceite quemado y santo remedio. Ya nada más la reveníamos y ya quedaban las piezas perfecto. En ese tiempo también, en cuestión de corte, de tolerancias y demás, pues no sabíamos muchas cosas. El maestro que tenía nos hizo el favor de prestarnos algunos libros de troqueles. Y en esos libros venía la tolerancia de corte, las recomendaciones de mantenimiento, la dureza que requerían los aceros para los troqueles. Todo eso lo fuimos aprendiendo, pues ahora sí que a prueba y error. Recuerdo que los primeros troqueles que hicimos, como la lámina era muy delgada,
los ajustábamos con una hoja de libreta, hacíamos los punzones, los templábamos, bajábamos el punzón en la matriz y marcábamos, rayábamos todo. Y empezábamos a dar la figura de la pieza, y ya lo poquito que quedaba era métela, bájale un poco en la prensa, que se vayan clavando poquito, y a pura lima, que no te pase, que no quede luz. Ya que estaban las piezas ajustadas, las matrices, templábamos, afilábamos, y para probarlas, armábamos, metíamos una hoja de libreta y cerrábamos el troquel. Si la hoja de libreta cortaba perfectamente bien, era garantía casi que la pieza iba a quedar bien. Cuando nos quedaba algo de luz, porque era imposible que nos quedara preciso, porque pues les digo, era a pura lima, era a la vieja escuela, todo lo trabajamos a la vieja escuela, y era pura lima, y empezábamos a limar. Ya donde veías el claro, así ponías el macho y la matriz así en la luz, y donde veías luz de allá para acá, decías, y ya me pasé, va a quedar rebaba. Y era una bronca después ajustarlo, y era la manera que nosotros empezamos a ajustar pues los troqueles. Ya pasó el tiempo y empezamos a fabricar un poquito más troqueles. Terminamos con toda la línea de quemadores. De ahí igual empezamos a hacer los quemadores, y como les comento, nunca falta el compañero de trabajo que, ¿y para qué estás haciendo eso? Y yo que tú no lo hacía, estás ganando bien poquito, ese trabajo se cobra bien mucho. Pero en ese tiempo, pues les comento, yo tenía 23 años, no recuerdo cuánto estaba ganando, pero obviamente no era el sueldo de un matricero, porque yo no era matricero. Entonces yo sacaba la chamba, lo que me pedían, pues yo básicamente se puede decir que era tornero, pero sacaba trabajos de moldes y de troqueles. Pero pues yo no cobraba mucho, yo realmente no sabía ni cuánto se cobraba, ni cómo estaba el detalle de costos. Yo sabía que el trabajo era caro, pero nunca me puse a investigar así como tal, ¿no? Entonces, como les digo, nunca falta el amigo que, ¿y para qué haces eso? Y no te conviene, yo que tú no lo hacía. Pero más que nada es, no sé si envidia o es como de, ya párale porque a lo mejor sí llegas lejos, ¿no? Digo, yo lo veo así, no lo sé. Lo veo así porque, por ejemplo, yo pasé ya por muchas empresas. Gracias a Dios estamos teniendo mucho alcance hasta el día de hoy con el proyecto que traemos en cuestión de troqueles progresivos. Y las personas que me dijeron que no me dedicara a esto, que no había futuro, pues siguen en donde mismo, ¿no? Ellos saben quiénes son. Y básicamente les comento, o sea, es la forma en la que nosotros iniciamos, en base a troqueles piloto. De ahí pues me fui brincando a otras empresas. Fuimos desarrollando otro tipo de troqueles de embutido. También la cuestión del embutido, súper importante hacer troqueles piloto antes de iniciar cualquier proyecto. Yo lo hago así y lo recomiendo así por el tipo de lámina, ya que hay software muy avanzados como el NX, los CATIA. Ese tipo de software son muy buenos para cuestión de diseño de troqueles y demás. El detalle es que yo siempre les he dicho a las personas que toman curso conmigo, todos esos tipos de software son un punto de partida. Digamos, ya no vas a ciegas como yo en ese entonces, ¿no? Ya no vas a ciegas. Entonces son bastante ayuda, pero no es la realidad, ya que hasta que te pones a troquelar, a ver el comportamiento de tu lámina, pues vas a determinar tolerancias, radios, todo ese tipo de cuestiones que de repente el software pues te sugiere, pero ya la realidad, ahora sí en el campo de batalla, pues es totalmente distinta, ¿no? Entonces, es la manera en la que fuimos desarrollándonos en esta cuestión de los troqueles. Después empezamos a trabajar en otra empresa, que ellos tenían procesos muy largos en cuestión de fabricación. Digamos, había piezas que las fabricaban hasta en 5 pasos. Entonces yo recuerdo entrar a esa empresa y haberles comentado, oye, no
¿no te parecería mejor este tipo de pieza, fabricarla en un troquel progresivo? Ya les comenté yo los beneficios, recortas tiempo de fabricación, recortas costos, y pues fue como se fue dando este tipo de diseño de troqueles progresivos. Poco a poco también su servidor se fue cultivando un poco más en la cuestión de los troqueles. Estuve estudiando en Querétaro con un ingeniero, amigo mío, una metodología de diseño de troqueles progresivos para tratar de estandarizar todo lo que es el proceso de diseños y darle un poco más de salida a ese tipo de problemas que tienen algunas empresas. Entonces, pues básicamente ese fue mi inicio en este mundo de los troqueles. Como les comento, inicié en los moldes para inyección de plástico y ahorita estamos en los troqueles progresivos, todo tipo de troqueles. Son dos mundos muy distintos. En uno pues estamos viendo contracciones de plástico, enfriamientos de molde y demás, otro tipo de aceros como lo que es el H13, y en los troqueles pues es la tolerancia de corte, el cálculo de tonelaje, las libras, si es que vas a usar resortes. Pues son dos mundos totalmente distintos, pero pues van de la mano ya que estamos en este mundo de la manufactura, ¿sí? Pues espero que les haya sido de su interés este episodio, un breve episodio, como nos fuimos adentrando en este mundo de los troqueles. Por ahí algunos tips que les puedan servir más adelante. Si están interesados en algún libro de troqueles, alguna de fabricación de troqueles o información que les pueda servir para diseñar troqueles, yo les puedo pasar un libro en PDF. Déjenme sus datos aquí en los comentarios y yo con todo gusto se los mando a su correo. Sin nada más que agregar, quiero darles las gracias por estar aquí con nosotros en otro episodio más de Troquelando Ideas. Mi nombre es Ernesto Vázquez, servidor y amigo. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, pero sin antes pedirles que se suscriban al canal. Queremos hacer crecer esto